Estamos haciendo una serie sobre un texto budista muy importante, que es este pequeño texto que tengo aquí en la mano que se llama el Dhammapada. Está escrito aquí, Dhammapada. Es un texto que recoge directamente la palabra del Buda, o sea que tiene una antigüedad de 2500 años. Y forma parte de una colección muy grande de textos budistas que se conoce como el Canon Pali. El Canon Pali hace referencia a que está en el idioma Pali. El Pali es un idioma, pues una lengua muerta, ya no se habla, pero muy relacionada con el sánscrito, muy relacionada con el hindi actual. Y se dice que es probablemente la lengua que se parece más a lo que el Buda habló en su momento, hace 2500 años. Entonces el Canon Pali pues recoge una gran cantidad de enseñanzas que supuestamente vio el Buda cuando vivió, ¿no? El Canon Pali es una colección de obras muy grande. Digo, probablemente ocuparía algo así como la mitad de esta pared, ¿no? Son cientos de libros, porque por suerte el Buda vivió muchos años. Durante 45 años estuvo predicando. Entonces dijo muchas cosas, tuvo muchos años para poder aclarar su mensaje con mucho detalle. Y todo eso que el Buda dijo está recogido en el Canon Pali. Entonces el Canon Pali está formado por varios libros. Uno de esos libros se conoce como el Khuddaka Nikaya. Bueno, de hecho la palabra Nikaya significa colección. Entonces, básicamente es una colección de enseñanzas, ¿no? El Khuddaka Nikaya, la palabra Khuddaka significa algo así como textos misceláneos, textos que como que no caben en ninguna otra clasificación, entonces ahí entran, ¿no? Textos misceláneos, Khuddaka Nikaya, que forman parte del Canon Pali. Y ahí tenemos varios textos, muchos de ellos pequeños. Uno de esos textos es el Dhammapada. Estoy, digamos, tratando de poner en contexto esta enseñanza en lo que se refiere a qué posición tiene entre las enseñanzas budistas, ¿no? Las enseñanzas budistas son muy vastas, porque estas son las enseñanzas, digamos, que provienen directamente de la palabra del Buda, pero hay muchas enseñanzas posteriores, después en el siglo 0, en el siglo 1, en el siglo 2, en el siglo 5, en el siglo 8, en el siglo XIII, ¿no? En donde hubo muchos budistas que siguieron teniendo la misma experiencia que tuvo el Buda, la experiencia de iluminación, y desde su mente iluminada predicaron, y de alguna manera todas esas enseñanzas se consideran también enseñanzas budistas porque provienen de la mente iluminada. Pero estas enseñanzas provienen del Buda mismo, del Buda histórico, esa persona que vivió en el año 400 y tantos antes de nuestra era, que se llamó Siddhartha Gautama, que se dice que fue un príncipe que en algún momento renunció a su palacio y a todo su estatus y a todos sus beneficios de nacimiento, digamos, y se lanzó en una búsqueda espiritual hasta que alcanzó la iluminación. Y a partir de que alcanzó la iluminación a los 35 años hasta los 80 años que alcanzó su parinirvana, que su cuerpo murió, estuvo predicando, estuvo enseñando, estuvo caminando por diferentes partes en el norte de la India, en diferentes comunidades, en diferentes poblados. Le habló a personas que eran nobles, que eran campesinos, que eran trabajadoras, trabajadores, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, de todo, ¿no? Algunos fueron, digamos, los monjes, los renunciantes, personas que renunciaron a sus hogares y que se fueron como renunciantes del bosque a seguir al Buda, digamos, llevando una vida monástica, llevando una vida completamente austera, entregada a la práctica. Pero otros de sus seguidores eran laicos, ¿no? Eran personas que vivían con sus familias, personas que tenían sus trabajos, y la verdad del Buda, su palabra, la dedicó por igual a todos esos, digamos, elementos o subestratos de la población, ¿sí? Entonces el Dhammapada, estamos viendo el Dhammapada. La palabra Dhammapada, ¿se acuerdan que a lo largo de las últimas sesiones hemos estado traduciendo, ¿verdad? Brevemente.
¿qué significa Dhammapada? ¿Alguien se acuerda? Algo parecido al camino de la verdad. El camino de la verdad, Gerardo, exactamente, sí. La palabra Dhamma se refiere a las enseñanzas del Buda, se refiere también a la verdad que el Buda vio en el momento de iluminarse. Entonces, cuando hablamos del Dhamma, Dhamma en Pali o Dharma en sánscrito. Cuando hablamos del Dharma o del Dhamma, nos referimos a eso que el Buda entendió en el momento que se iluminó. Por eso hablamos de que a veces se le traduce como la verdad, ¿verdad? Entonces, Dhamma. Y Pada significa literalmente pie, pero en este contexto se traduce como camino. Entonces, literalmente, Dhammapada, de hecho, así es como lo traduce este traductor, creo que es mexicano, Alberto Blanco, ¿verdad? ¿Qué barato? ¿Tú qué sabes? Mexicano. Este traductor justamente lo traduce como el camino de la verdad. Y el Dhammapada es, te digo, digamos, este libro cortito tiene 26 capítulos cortos, está escrito en verso, entonces son 423 estrofas, en donde básicamente lo que tenemos es una serie de proverbios, una serie de axiomas que están expresados en un lenguaje muy sencillo, fácilmente accesible y cercano para cualquier persona, ¿no? Está dominado por imágenes, por metáforas, ¿no? Para nada son filosofías complicadas, ni planteamientos metafísicos, ni nada de esa naturaleza. Realmente son enseñanzas muy aterrizadas, muy al grano, ¿no? Mucho énfasis en la ética, mucho énfasis en la meditación, en los beneficios de la práctica espiritual. Es muy, muy interesante cómo el Buda usa, y lo vamos a ver en el capítulo de hoy, el Buda usa como muchos contrastes, ¿no? Contrasta mucho, por ejemplo, cómo se comporta el sabio con respecto a cómo se comporta la persona ignorante, ¿no? Cómo se comporta una persona hábil éticamente en contraste con cómo se comporta una persona torpe o una persona que no tiene comprensión, ¿no? Hace estos contrastes constantemente que los hace finalmente con un sentido didáctico, ¿no? Con un sentido de presentar los beneficios de la enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, les digo que está dominado por imágenes, por metáforas, y gran parte del material que tenemos en el Canon Pali realmente no es, que tenemos en el Dhammapada, realmente no es exclusivo del Dhammapada. Se dice que más o menos una cuarta parte del texto del Dhammapada lo encontramos disperso en otras secciones del Canon Pali, ¿no? Aparentemente, cuando el Buda pronunció todos estos axiomas o proverbios, no los pronunció en la manera, digamos, como de un libro, ¿no? No los pronunció con la idea de presentar una obra completa, sino eran proverbios o axiomas, digamos, que originalmente se presentaron incluso de manera aislada, y que fue después sus discípulos los que juntaron algunos versos que estaban relacionados entre ellos y los aglutinaron en forma de capítulos, ¿no? Entonces, la estructura que tiene el Dhammapada actualmente es posterior al momento en el que el Buda realmente pronunció estas palabras, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a presentar un capítulo que es el capítulo 15, que se llama así. Se llama Sukha Vaga. La palabra Sukha muchas veces se traduce como la felicidad, y la palabra Vaga se traduce como versos, ¿no? Entonces son los versos de la felicidad. El título del capítulo es el capítulo 15 del Dhammapada, por si en algún momento lo quieren consultar. El capítulo 15 así se titula, simplemente, la felicidad. Pero quiero hacer referencia a esta palabra Sukha, porque seguramente la mayoría de ustedes que ya han oído algo de budismo por ahí, reconocerán esta palabra, ¿verdad? ¿Reconocen esta palabra? Arturo, ¿reconoces esta palabra? Sí, claro que sí. ¿Te acuerdas qué significa? Sí, claro que sí. Sufrimiento. Sufrimiento, ajá, exactamente, el sufrimiento. ¿Alguien se acuerda de alguna otra traducción? Malestar, ajá. ¿Otra más? Insatisfacción. Insatisfacción, exacto. Hay realmente muchas traducciones para la palabra dukkha,
Es una palabra muy importante en el budismo, muy importante en el budismo, porque una de las enseñanzas centrales que dio el Buda, de hecho se dice la primera enseñanza del Buda, hace referencia al hecho de que la vida humana viene acompañada del dukkha. Es inevitable. Si tú eres un ser humano, te vas a encontrar con el dukkha. Y dukkha, exacto, se traduce como sufrimiento. Podemos hablar de los mayores sufrimientos del mundo, cuando se te muere un hijo, por ejemplo, una cosa así devastadora, ¿verdad? Pero también puede tener un volumen mucho más bajito. Puede ser simplemente cuando te duele un poquito la rodilla, ¿no? Ahora, por ejemplo, que está Amelia con su rodilla, pues eso es dukkha, te duele la rodilla. O pueden ser, obviamente, sufrimientos emocionales, espirituales, físicos. Y en muchas de sus formas, dukkha es casi imperceptible, es casi inconsciente. Es esa sensación simplemente como de no te estás, ¿no? Esa sensación como de que algo te falta, como de que esto es todo, ¿no? Como que incluso casi puede ser como de aburrimiento, como de no encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Como de tener estas crisis existenciales de pronto ahí como subterráneas que te provocan mucha angustia de pronto, ¿no? Todas esas formas de malestar, podemos decir, entran dentro de la palabra dukkha. Entonces, cuando llegamos al budismo, nos encontramos con la palabra dukkha por todos lados. Pero su contrario, su palabra sukha, a veces no nos la encontramos tanto. Yo por eso quería poner la palabra en Pali. Quería ponerla en Pali para que sí la reconozcan como el opuesto de esta que nos es tan familiar. Y para que veamos cómo en el budismo también hay mucho énfasis, porque sí lo hay, realmente. También hay mucho énfasis en el tema de la felicidad. También hay mucho énfasis en el tema de cómo la práctica espiritual nos lleva a un camino de plenitud, a una vida de sentirnos completos, de sentirnos satisfechos, de encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos sukha. Sukha Vagga, la felicidad. Bueno, pues quiero leer el capítulo y después hacer referencia, irlo comentando, lo voy a ir comentando con ustedes y les voy a invitar a que en la medida que quieran intervengan, den su opinión, su propia lectura o interpretación de lo que escuchen, en fin, ¿no? Pero vamos a leer el capítulo, es uno de los capítulos que más me gusta del Dhammapada. Dice: vivamos en paz en medio de los que odian, vivamos libres de rencor. Vivamos libres de inquietud en medio de los afligidos, sanos entre los enfermos. Vivamos con felicidad en medio de los codiciosos, libres y sin envidia. Vivamos felices sin llamar a nada nuestro, cual seres resplandecientes que se nutren de alegrías. Los ganadores cosechan odio porque los vencidos sufren. Solo quien ha renunciado a la victoria y a la derrota encuentra la felicidad. No hay fuego mayor que la pasión, no hay peor pérdida que el odio, no hay peor dolor que el cuerpo, ni mayor felicidad que la paz. No hay peor enfermedad que el odio, y el hambre es la peor aflicción. Los elementos dispersos y condicionados son la principal fuente de dolor. Quien esto sabe, alcanza la felicidad. Salud, satisfacción, confianza. No hay mejor defensa ni mayor gracia. La liberación es la mayor felicidad. Quien conoce la dulzura de la soledad y la calma, está libre de temor y apego, bebe el néctar de la verdad. Qué alegría ver a los elegidos y procurar la compañía de los sabios. Lejos de los necios se puede vivir feliz. Qué placer es tratar con los sabios como si fueran parientes o amigos. Pero qué largo es el camino del hombre que viaja en compañía de un necio. Es peor que vivir con un enemigo.
Sigue a los que han despertado, a los buscadores del camino, a los transformados. Síguelos, como sigue la luna el camino de las estrellas. Pues esas son las palabras del Buda, las sabias palabras de nuestro maestro. Y quiero comenzar por los primeros 4 versos. De hecho, no voy a comentar todo el capítulo. Voy a comentar los primeros 4 versos, luego voy a comentar el 5º, y si me da tiempo voy a comentar los últimos 3, ¿sí? Que es donde siento que hay una reflexión muy interesante. Entonces, los primeros versos, ¿qué nos dicen? Son hermosas estas palabras. Fíjense que lo que hace el Buda es como presentarnos estos opuestos, ¿no? Nos presenta estos opuestos. Dice: vivamos en paz en medio de los que odian. Vivamos libres de rencor. Entonces ahí tenemos el primer contraste. Vivamos en paz en medio de los que odian. Vivamos libres de rencor. Entonces nos está poniendo por un lado una cualidad positiva, ¿verdad? Y por el otro lado, aparentemente como su contrario, su opuesto. En este caso es interesante ver, ¿verdad?, que en este caso aparentemente el contrario de la paz es el odio y el rencor. El odio y el rencor se parecen bastante, ¿verdad? Se parecen bastante. Probablemente el odio puede ser un poquito más rabioso, pero el rencor puede ser algo que mine el fondo de nuestro corazón, ¿no? Entonces aquí tenemos la paz en contraste con el odio y el rencor. Después el segundo verso dice: vivamos libres de inquietud en medio de los afligidos. Libres de inquietud. Libres de inquietud. ¿A qué les suena libres de inquietud? A la calma, ¿verdad? ¿Qué más? Armonía. Armonía, ajá. Tranquilidad, quietud. Fíjense cómo en el fondo no es tan diferente de la paz, ¿verdad? Pero lo está poniendo en términos de inquietud. La inquietud se asocia mucho, por ejemplo, con angustia, con ansiedad, ¿no? Entonces, vivamos libres de ansiedad, vivamos en paz, vivamos tranquilos, en lugar de, y dice aquí, en medio de los afligidos. Entonces, lo que tenemos del otro lado es la aflicción. Evidentemente, el odio es una aflicción, ¿verdad? Pero no nada más, hay muchas otras aflicciones además del odio. Entonces, este verso es como un poquito más general. No se está quedando nada más con el odio y el rencor, sino en general con las aflicciones. ¿Cómo qué otras aflicciones se les ocurre? La preocupación. Bueno, la preocupación, ¿verdad? Justamente la angustia, la ansiedad. ¿Qué otras aflicciones tenemos? Los celos. Los celos, Tristeza. la tristeza. ¿Qué más? El miedo. ¿Cómo? Miedo. El miedo, claro, por supuesto, José Antonio, sí. ¿Qué otro? Marisal, ¿en cuál estás pensando? Dolor. El dolor, la avaricia, la codicia, el orgullo, la envidia, los celos, ¿no? La ignorancia, todo eso. En el contexto del budismo se dice la aflicción tiene como 3 caras, 3 caras: avidez, aversión e ignorancia. Y hay mucho que cabe dentro de esos tres ollitas, podríamos decir, ¿no? Avidez, ahí entran todas las emociones que tienen que ver con el aferramiento, con la avaricia, con la codicia, ¿no? Con el deseo, con el deseo. ¿Cómo? Los apegos. Los apegos, exactamente. Aversión, en la aversión pues tenemos todos estos, ¿verdad?
todos los que tienen que ver con rechazar, con moverse en la dirección contraria a una persona, ¿no? Y la ignorancia tiene que ver con la confusión, con la falta de comprensión de la naturaleza de la existencia, básicamente. Entonces, esas son las aflicciones. Y dice aquí, vivamos libres de inquietud en medio de los afligidos. Y después dice, sano entre los enfermos. Las palabras que vienen en la traducción, en las palabras en Pali de esta sección, son tal cual salud y enfermedad. Como entendemos salud y enfermedad, podríamos pensarlas incluso en términos físicos, ¿no? Pero obviamente no está haciendo referencia necesariamente a la enfermedad física, sino más bien, por ejemplo, a la enfermedad espiritual, a la enfermedad emocional, la enfermedad ética, ¿no? La enfermedad mental incluso, ¿no? Entonces podemos tener, ¿perdón? Social también, por supuesto, sí. La salud mental, la salud emocional, la salud espiritual contra la enfermedad mental, espiritual, emocional, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos este nuevo contraste. Luego dice, vivamos con felicidad en medio de los codiciosos. Entonces, de nuevo tenemos de este lado la felicidad. Y del otro lado, la codicia. De nuevo es curioso cómo nos está presentando aparentemente estos dos opuestos, ¿verdad? ¿Cómo es que la codicia es lo contrario de la felicidad? Porque se está insatisfecho, exactamente. Cuando estás codiciando, cuando estás deseando tener algo, deseando poseer, estás en contacto con una sensación como de un hueco, ¿no? Entonces, claro, la codicia, la avaricia, es dukkha, ¿no? Es dukkha, es el sufrimiento, ¿sí? Mientras que sukha es justo lo contrario. ¿Ibas a decir algo, Jorge? No, quería comentar de la codicia, sin embargo, ¿Sí? pareciera que nos va a dar una satisfacción. Exacto. Logrando. Sí, exacto. Por eso codiciamos, ¿no? Porque claro, de pronto tenemos por ahí algún objeto del deseo que promete darnos la felicidad. Puede ser, no sé, un ascenso en el trabajo, ¿no? Ese objeto codiciado que tienes ahí, que me asciendan en el trabajo, ¿no? Y estás codiciándolo, y estás deseándolo, y estás queriéndolo, y estás agarrándolo, y estás ahí dándole vueltas, como si realmente eso fuera a ser la felicidad en tu vida, ¿no? Y nos engañamos, y lo mismo pasa pues, casi con cualquier cosa que codiciamos. Podemos codiciar a una pareja sexual, por ejemplo, podemos codiciar objetos materiales, un coche, posesiones en general, ¿no? Podemos codiciar un estatus en el contexto del mundo en el que nos movemos, en fin, hay muchos objetos de la codicia, pero siempre que estamos en contacto con esta emoción de estar codiciando, seguro que todos podemos reconocer, ¿verdad?, que es una experiencia de mucho dukkha, de mucha insatisfacción, como decía Aaron, ¿verdad? Y luego la siguiente dice, vivamos felices sin llamar a nada nuestro. ¿Qué les parece eso, no? Entonces, felicidad sin llamar a nada nuestro. No, perdón. Sin poseer. Sí. Desapego. En realidad, exacto, estamos hablando del desapego, ¿verdad? La felicidad sin codicia. En realidad ese verso es casi como un espejo del anterior, ¿no? Vivamos felices sin codiciar, vivamos felices sin llamar a nada nuestro. Fíjense qué interesante este hecho, ¿no? Sin llamar a nada nuestro. Como en la medida en que llamamos a las cosas nuestras, nos apegamos a ellas, nos identificamos con ellas. Y con base en esa identificación, construimos un sentido de identidad
construimos un sentido de yo que finalmente es una experiencia inflada, no está sucediendo, ¿no? No sé, qué fácil es identificarte, por ejemplo, con nuestros logros profesionales, ¿no? Nuestros títulos. Te identificas con yo soy la doctora, yo soy el licenciado, ¿no? Te identificas con eso que llamas tuyo, ¿no? Y finalmente estás basando en ello una identidad que estás construyendo. Y de acuerdo al Buda, en la medida en que construimos esas identidades sólidas, esas identidades ficticias creadas, sufrimos, ¿no? Entonces es de lo que está hablando aquí. Fíjense, a mí me gusta mucho pensar en estos primeros versos como estos contrastes, ¿no? Estos contrastes que nos está presentando, dándonos cuenta cómo uno es el opuesto del otro. Y aquí hay una enseñanza también muy importante. ¿Alguien reconoce esta enseñanza? El deseo no se... Ajá, exacto. Esa se llama la segunda noble verdad. Exactamente, Aaron, sí. La primera noble verdad, que es una de las enseñanzas más importantes del Buda, justamente nos dice, en la vida hay dukkha. Si vives, si estás vivo, si tienes un cuerpo humano, si tienes una vida humana, te vas a encontrar con la experiencia de insatisfacción y de dukkha, punto. Es parte de estar vivo, ¿no? Pero lo que nos dice la segunda noble verdad es que dukkha tiene una causa, que la mayor parte de nuestras experiencias de sufrimiento, la mayor parte de nuestras experiencias de insatisfacción, las construimos nosotros mismos, a partir precisamente de la codicia, de la avaricia, de la avidez, del deseo neurótico. Entonces, la segunda noble verdad nos dice, dukkha tiene una causa, la causa es la sed, la causa es el deseo. La sed en este sentido, en el sentido de codicia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a la segunda noble verdad, tal cual. La felicidad es el opuesto de la codicia, es decir, cuando estamos libres de la codicia, estamos en sukha. Cuando estamos en la codicia, estamos en dukkha. Esa es la segunda noble verdad, ¿sí? Y es muy interesante porque estas enseñanzas, como las 4 nobles verdades, se dice que el Buda las expresó en su primer sermón, pero es que después nos las encontramos por todos lados en el Canon Pali. Nos encontramos la misma insistencia de diferentes formas, en diferentes versos, en diferentes colecciones del Canon Pali. Lo encontramos una y otra vez. Date cuenta que tú solita, tú solito, de acuerdo a cómo respondes, ¿no? Te generas sufrimiento. Si codicias, si deseas, si ansías, pues efectivamente sufres, ¿no? Entonces, para cultivar sukha, necesitamos estar libres de inquietud, necesitamos cultivar la paz, necesitamos cultivar la salud emocional, la salud espiritual. Entonces, fíjense que es bien bonito este capítulo, me encanta porque pareciera ser que el Buda nos dice, bueno, que en el mundo existen estos opuestos, ¿no? Aunque pareciera ser que en el mundo hay gran abundancia de este lado, gran abundancia de aflicción, gran abundancia de odio, de enfermedad, de codicia. El mundo en realidad está empapado de eso, tenemos mucho de eso, ¿sí? Es básicamente la lógica con la cual funciona nuestro mundo afligido, nuestro mundo no iluminado. En la medida en que somos seres no iluminados, seres, digamos, con una ignorancia espiritual básica, estamos funcionando de acuerdo a lo que está de este lado. Entonces el mundo es un mundo en el que hay mucho de eso. Sin embargo, lo que nos está diciendo el Buda en este verso es, podemos vivir de aquel lado. Podemos vivir de aquel lado, aunque el mundo esté lleno de este lado. ¿Sí? En el mundo existe mucha aflicción, pero en ese mundo, con esas características, podemos vivir experimentando lo opuesto. Y eso depende de nosotros, ¿sí?
Esto parece implicar entonces finalmente que la felicidad, lo que nos está diciendo el Buda es que la felicidad no viene de afuera. La felicidad no te la va a dar el mundo, ¿no? No te la va a dar el mundo en el que estés, sino finalmente tu estado interior, ¿sí? Ahora, obviamente no quiere decir que el mundo exterior no vaya a tener ningún efecto sobre nosotros, ¿verdad? Porque evidentemente, pues si vivimos en un país que está en guerra y estamos en medio de los bombardeos, pues claramente va a ser muy difícil estar en paz, ¿verdad? Pero bueno, sin llevarnos a ese extremo, lo que nos está tratando de dar esta enseñanza es decirnos cómo el énfasis está en que depende de nosotros, no depende tanto del mundo exterior, sino de nosotros, de nuestras propias respuestas, depende de nosotros estar bien, ¿sí? Y efectivamente, seguramente todos tienen en cierta medida una experiencia de eso, ¿verdad? En la medida que tú estás en paz contigo misma, en la medida en que te sientes tranquilo con quién eres, en esa medida te sientes pleno, contenta y no importa que llueve, truene o relampaguee, literalmente puedes estar en paz, puedes estar a gusto, puedes estar sonriendo, puedes estar pleno, feliz, ¿sí? Y luego el otro tema que creo que estos versos informan para mí es que podemos tener, y estando en paz, tendremos un efecto positivo entre aquellos que odian, ¿no? Fíjense que cuando nosotros empezamos este centro está a punto de cumplir 10 años de edad. Ahora en junio vamos a cumplir 10 años de edad y vamos a hacer gran pachanga, ¿eh? Todos van a estar invitadísimos a la fiesta que vamos a hacer por ahí en junio, ya no falta tanto. Bueno, pues cuando vinimos a abrir este centro aquí a Cuernavaca, queríamos usar estas frases un poquito como nuestro lema. Las queríamos imprimir y ponerlas en la puerta. Vivamos en paz en medio de los que odian. Vivamos libres de rencor. Esas palabras. Porque fíjense, eso fue hace 10 años. Yo no sé si ustedes se acuerdan en qué estado estaba Cuernavaca hace 10 años. Pero más o menos hace 12, hace 15, fue cuando empezó el crimen organizado y el narcotráfico a tener un efecto súper fuerte en Cuernavaca. Y empezaron a ver, bueno, pues, ni para qué se lo digo, pues ya se lo saben, ¿no? Tristemente, esa realidad casi como que se ha normalizado un poquito, ¿no? Ya a estas alturas ya nos hemos acostumbrado a que hay asesinatos, que hay balaceras en las calles, que ese tipo de cosas pasan. No les voy a decir que todos los días, pero pasan, ¿verdad? Estos famosos derechos de piso que cobran. De hecho, cuando nosotros nos venimos aquí a Cuernavaca, algunos de nuestros compañeros del Centro Budista de la Ciudad de México nos decían, no vaya a ser que al ratito les van a pedir derecho de piso, ¿no? Va a llegar algún narco a decir, pues si no me pagas tanto al mes, aquí te traigo, ¿no? Porque pues así pasa, ¿verdad? Y ese era un poquito nuestra intención de usar ese lema como parte de nuestra presentación, de nuestro, pues, de lo que ofrecemos al mundo, ¿no? Lo que ofrecemos al mundo es eso. Vivamos en paz en medio de los que odian. Vivamos libres de rencor. Porque en la medida que podemos hacer eso, verdaderamente estamos transformando el mundo. Verdaderamente, esa es la manera de transformar el mundo, ¿no? Al menos es mi convicción total. Esa es la manera en la que podemos transformar el mundo. Vivir en paz en medio de los que odian. Poner tu granito de arena para contribuir a una sociedad sana, a una sociedad positiva, a una sociedad en donde haya verdad, en donde haya amabilidad, en donde haya consideración, en donde haya respeto, a través del propio ejemplo. Es así como transformamos el mundo. Y yo siento que esto es lo que nos están diciendo estas palabras del Buda, ¿no? Cambiemos nuestro mundo a través de nosotros actuar de esa manera. Sí, Brenda. Ser un guerrero emocional, más o menos, de mirar esas aflicciones en los ojos. Ajá, ser un guerrero emocional. Estar presente y no intentar cambiar nada específicamente, pero estar presente con el odio, con el rencor,
sentirlo de algo que pasa. Eso te refieres a cuando tú experimentas Sí. odio y cuando tú experimentas rencor, Con claro. un compañero también. Sí, cuando lo ves en un compañero, cuando lo ves en otra persona externa, efectivamente puedes aprender a responder con amabilidad, a responder con amor. Y ahí tenemos meditaciones tan potentes, por ejemplo, como la meditación de la Metabhavana, que tú conoces, ¿no? La meditación del cultivo del amor incondicional, que por cierto dentro de poco vamos a dar un curso sobre ese tema, los martes en la mañana regresando de la Semana Santa, un curso sobre esa meditación que se llama el desarrollo del amor incondicional, el desarrollo de la bondad sin límites. Aprender a estar independientemente de que la persona de enfrente te tire buena onda o te tire mala onda, tú poder estar en paz, poder estar amable, poder estar cálido, conectado, receptivo a la otra persona. Y claro, cuando la respuesta de odio o de rencor se dispara en uno mismo, porque claro, pues, no estamos eliminados, ¿verdad? Evidentemente, de pronto nos enojamos, de pronto efectivamente odiamos, ¿verdad? Aprender a quedarte con la emoción sin hacer daño, sin hacer daño. Aprender simplemente a experimentar la emoción sin tener que actuar desde ella. Como tú dices bien, quedarte con esa experiencia sin necesidad de sacar el machete, ¿no? Exacto, muy bien. Bueno, y pues nada más quiero hacer referencia a los últimos versos, que son muy bonitos. Los últimos versos dicen: qué alegría qué alegría ver a los elegidos y procurar la compañía de los sabios. Lejos de los necios se puede vivir feliz. Qué placer es tratar con los sabios como si fueran parientes o amigos. Pero qué largo es el camino del hombre que viaja en compañía de un necio. Es peor que vivir con un enemigo. Sigue a los que han despertado, a los buscadores del camino, a los transformados. Síguelos, como sigue la luna el camino de las estrellas. Esa imagen final es preciosa, ¿no? Como sigue la luna el camino de las estrellas. Porque pues si ustedes se han dado cuenta cómo es el cielo, cómo es el firmamento en las noches, ¿verdad? Se ve como si la bóveda celeste se moviera. Entonces las estrellas se están moviendo y la luna ahí va detrás. La luna ahí va detrás, siguiendo su camino, ¿no? Y aquí entonces nos está presentando un nuevo contraste. El contraste entre los necios y los sabios. Fíjense que nuestro maestro Bhante tiene una traducción del Dhammapada y la palabra que usa, no usa la palabra necio y sabio, porque la palabra necia es un poco fuerte, ¿verdad? Suena casi como un insulto. Bhante habla más bien de la persona espiritualmente inmadura y la persona espiritualmente madura. Entonces, me gusta mucho porque como que no emite un juicio de valor, ¿no? Simplemente dice, pues hay personas que tienen un mayor nivel de desarrollo espiritual, que tienen un mayor nivel de comprensión, que tienen un mayor nivel de claridad, que tienen un corazón más compasivo, que, ¿me entiendes? Ya han trabajado para comprender y están en otro nivel, ¿no? Mientras que hay personas pues, que somos más ignorantes, más ciegos, más torpes, nos equivocamos más, nos caemos más. Esos son los necios, esos somos. Yo me pongo del lado de los necios, no sé ustedes, pero yo, necio, sí. Del lado de los espiritualmente inmaduros, ¿no? De las personas que no tenemos tanta sabiduría. Pero aquí como dice, ¿no? Básicamente te está diciendo, júntate con los sabios, no te juntes con las personas que son espiritualmente inmaduras. Porque juntarte con las personas espiritualmente inmaduras es fuente de dolor, es fuente de sufrimiento, es peor que caminar junto con un enemigo, ¿no? Me gusta mucho estos versos porque nos hacen conscientes de lo importante que son nuestras compañías. Por ¿no? eso vengo. Por eso vienes, exactamente, Claro. Arturo. Y tú lo sabes muy bien, Claro. lo importantes que son las personas con las que nos juntamos, Claro. ¿verdad? Porque hay personas que no elegimos en esta vida. A los padres no los elegimos, ¿verdad?
ahí nos tocó nacer. A los hermanos, pues tampoco. A los compañeros de trabajo, pues tampoco. Vecinos. A los vecinos tampoco los escoge uno, o sea, sí. Pero hay personas que uno sí escoge. Y si no tenemos mucha claridad nosotros mismos, escogemos mal. Escogemos mal y nos asociamos con personas que nos hacen daño, que nos llevan finalmente o que terminan por fungir como condiciones para que nosotros mismos seamos torpes, ¿no? Entonces cuida con quién te relacionas, busca la compañía de los sabios, busca la compañía de personas que comprenden, de personas, porque probablemente todos podemos distinguir por ahí, más o menos qué cara tiene un sabio, ¿no? Muchas veces tenemos una abuelita, ¿no? Pues mi abuelita fulana, ella sí es una mujer muy sabia. ¿En qué consiste esto que nosotros decimos, fulano es muy sabio o mengana es muy sabia? Sí que lo podemos reconocer en cierta medida. No estoy hablando necesariamente de los iluminados, ¿no? Digo, los iluminados pues son los sabios con mayúscula, ¿verdad? Pero estoy hablando probablemente de una sabiduría incluso más mundana, de una sabiduría incluso más intuitiva, más práctica, más en un nivel de comprensión de la existencia que a veces es muy notoria en ciertas personas. Y tú la tienes bastante. ¿Sabes? ¿De verdad, Arturo, tú Para mí crees? sí. Bueno, entonces no caigo dentro de los necios tan gacho. Los necios tipo 2. Bueno, pues hago lo que puedo. Muchas gracias, Arturo, por tu comentario. Pero bueno, básicamente eso. Lo importante es que nos asociemos con los sabios, que los sigamos, como dice aquí, sigue a los despiertos, a los buscadores del camino, a los transformados. Me gusta mucho eso, a los transformados. Porque ser un sabio implica eso, implica que eres una persona que has tomado en tus manos las riendas de tu propia transformación. Todos nos estamos transformando de una u otra manera, ¿no? Pero transformarse de tal manera, o sea, cuando uno realmente lleva las riendas de esa transformación, cuando uno realmente elige hacia dónde quiere mover, qué cualidades quieres desarrollar, cómo quieres ser en esta vida, ¿no? Esos son los transformados, esos son las personas que realmente ya están en un nivel de comprensión mayor. Entonces, O sea, que los necios son peores que los enemigos. Sí, es lo que dice aquí. Atención. Sí, es lo que dice aquí. Dice, qué largo es el camino del hombre y también el de la mujer, que viaja en compañía de un necio. Es peor que vivir con un enemigo. Sí, es que efectivamente, cuando estás con una persona ignorante, con una persona espiritualmente inmadura, que no tiene la voluntad de trabajar consigo mismo, de conocerse, de tomar responsabilidad, híjole, verdaderamente es un suplicio. Es un suplicio. Y aquellos de ustedes que les hayan tocado padres así, o hermanos así, o vecinos así, lo saben bien. Es un suplicio estar en compañía de personas. Y cómo nos influencian también, ¿no? Y cómo nos influencian. Sí, qué maravilla. ¿Quieres decir algo más? Pues sí, sobre todo eso, ¿no? Es que también es como ponernos a reflexionar, como decías, ¿por qué la recomendación es buscar a los sabios, buscar a los que buscan la verdad, ¿no? Como reconociendo también nuestra capacidad para influenciarnos con los otros, dejarnos influenciar, ¿no? Seguro que tenemos muchas experiencias de vivir en la fiesta, de vivir en la flojera, de vivir en el sinsentido, ¿no? Y que muchas veces puede ser por pertenecer, por estar dentro de una dinámica de grupo, familiar, pues vivo así porque pues es lo que mi familia me enseñó, es la manera en la que se vive, etcétera, ¿no? Entonces, es como poner atención también en el efecto que otros tienen en nosotros mismos, ¿no? Exactamente, sí. Lo que tú decías, ¿no? Esa posibilidad de elegir, ¿no? Si vas a elegir a otros, la compañía de otros, que sea por razones que tienen que ver con tu desarrollo también, ¿no? Y el de esa persona, no por una afinidad, no por una
otra motivación. No, porque Pues somos más del ego. mismo, Ajá. del mismo club de boliche, Exacto, o ¿no? nos gusta tomar, nos gusta la Exacto. misma marca de tequila. Porque sean los que se ven bonitos y entonces si me ven con ellos, entonces me van a asociar, etcétera, ¿no? Todas esa serie de motivaciones sociales Sí, que son muy completamente. fuertes. Sí. Y que lo que producen es confusión, Ajá. fundamentalmente, y a veces confusión e ignorancia. Ajá. Entonces es confundir el camino, es confundir las metas, es confundir la motivación, es no saber para dónde ir. Y saber ni para dónde. Por eso, Sí. por eso es peor que un enemigo, porque produce una terrible confusión. Sí. Y en un enemigo, por supuesto que hay mucha confusión, pero sí hay respuesta. En cambio, esto es como crónico, como por abajito. Sí. Sí. Subrepticio. Sí. ¿Ibas a decir algo, Gerardo, y luego también tú, verdad, Sí. Eduardo? Sí. Que yo veo como una doble vía, Ajá. ¿no? Porque sigue a los sabios, no estés con los inmaduros, pero al mismo tiempo te dice que puedes estar sano entre los enfermos, Ajá. Ajá. ¿no? Ajá. Ajá. Sí. Y Sí. entonces es poder estar ahí, Ajá. Sin contagiarse. así es, sin que eso te afecte, Ajá. pero yo creo que entre otras cosas sin que eso te coloque como en un lugar, porque sería como una codicia y podría ser como un autoengaño. O sea, creer que tú eres superior al otro, porque el otro Ajá. no ha madurado Espiritualmente. ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí. Sí, me parece muy interesante tu observación, de que la primera parte del capítulo parece sugerir algo y esta segunda parte del capítulo te dice, ok, sí, puedes vivir sano entre los enfermos, pero si estás entre enfermos, híjole, te va a ser difícil estar sano. No, te está haciendo tomar conciencia de que sí, finalmente los otros tienen un efecto sobre nosotros, ¿no? Y a la vez estás como enfermo, Sí, sí, siendo parte de la raza humana. siendo parte O sea, siendo de la humano. raza humana. Sí, Sí. somos En la medida en que no estamos Así iluminados, pues estamos enfermos. y igual que los que están afligidos, Afligidos, ajá. afligidos. Sí, sí, sí. Gracias, Brenda. ¿Sí, Eduardo? Estaba viendo como que ese contraste entre que, definido que quien tiene una noción de que de lo que se trata aquí es de encontrarse, ¿no? Algo así, y en ese extravío quienes son necios ante eso, pues no van hacia allá, ¿no? Ajá, ajá. Circulas con quien circula en ese sentido y a fin de cuentas, como lo mencionabas, ¿no? Si yo me hago cargo de mí y me circulo hacia donde me corresponde llegar, ¿no? Que es a mí mismo, Ujú, sí, sí. estoy favoreciendo también la circulación de la conciencia humana, Ajá. ¿no? De la Ajá. humanidad. Exacto, Entonces, exacto. si circulo con esa gente va a haber sinergia. Si me quedo con los necios, porque yo lo veo como necedad, ¿no? Estar topando con pared o estar yendo en sentido contrario, ¿no? Sí, Por así sí, decirlo. sí, sí, sí. Entonces, si vas con los que se buscan, te encuentras, ¿no? Y de todas formas, ¿no? Si vas con los que están perdidos, también te puedes encontrar, como estar sano entre los enfermos. Ajá, ajá. Pero ciertamente, como dice al final del capítulo, eso va a ser más difícil, ¿no? Sí, sí, o sea, es una cualidad bien importante en el budismo y de la que reflexionamos el otro día en nuestro grupo de estudio, ¿verdad? Que recibir ayuda, ¿no? Recibir ayuda, aprender a recibir ayuda. Y aprendemos a recibir ayuda también eso, asociándonos con personas que pueden darnos Claro. ese empujón, ¿no? Aunque también a veces la ayuda la encuentras brindándola. Ajá, por supuesto, no, sin duda. Y menciona como el que camina con los necios, porque puedes estar rodeado de necios, pero no caminar con ellos. Sí, sí. Muy bien, gracias, Eduardo. Muy bien. Sí, Sergio, ya para terminar. El universo es vibración Ujú. y existen dos tipos de vibración. Las vibraciones altas, las vibraciones bajas. Y las vibraciones bajas hacen que sean densas, hacen que tiendan hacia la oscuridad, tiendan hacia la parte negativa. Y las vibraciones altas hacen que tiendas hacia la luz. ¿Sí? Sí. Y regularmente, ¿qué pasa? Y una de las cosas que yo he aprendido
mi experiencia es que cuando hay personas que están vibrando en la misma sintonía que tú, nos encontramos. Y eso es lo que está pasando, y de hecho eso es básicamente Exacto. esto, se puede decir, al tratar de estar vibrando alto, ¿qué estás haciendo? Estás buscando la luz, y esa luz, tarde o temprano, te va a llevar hacia la luz. Exacto. Gracias, Sergio. Muy bien. Muy bien, pues con todas estas ideas tan bonitas y demás, vamos a cerrar nuestra sesión. Muchas gracias a todos por venir.